Las funciones variádicas son aquellas que pueden tomar un número variable de argumentos. Y esto viene siendo muy útil cuando, por la lógica de tu aplicación, de tu programa, tú requieres recibir una cantidad variable de parámetros para tu función. En C, el mejor ejemplo de función variádica es printf, que recibe el texto a imprimir, o sea, este vendría siendo el primer parámetro, y posteriormente las variables que utilizamos para reemplazar en los especificadores de formato vienen siendo los parámetros posteriores. Miremoslo más bien con un ejemplo. Si nosotros colocamos aquí printf, entonces this is the text to print y acá colocamos porcentaje S. Ahora my bar. Este vendría siendo nuestro primer parámetro y posteriormente tendríamos X número de parámetros. Esto también es una función variádica. Printf es el mejor ejemplo que tenemos de función variádica. Ahora bien, ¿cómo implementamos una función variádica? La sintaxis de una función variádica es la siguiente. Entonces tenemos aquí lo que va a contestar la función. En este caso yo voy a tener un int. Vamos a colocar myFunc. Y a continuación nuestra función variádica va a recibir dos parámetros. ¿Cómo así? Listo. Lo primero es el tipo de parámetro que le vamos a enviar aquí va a ser un entero. Y aquí vamos a colocar entonces la cantidad de parámetros que vamos a enviar. Entonces, si por ejemplo queremos calcular, el ejemplo más clásico que existe con esto es la suma de una serie de valores. Entonces voy a colocar, por ejemplo, 5 valores. Entonces este sería el número de valores que voy a enviar. Y posteriormente vendrían todos los valores que voy a enviar. Entonces voy a enviar 5, 6, 7, 8, 9, etc. Esos valores a la hora de utilizar una función variádica tienen que ser enviados a través de 3 puntos consecutivos. Cuando yo le envío a mi función variádica 3 puntos consecutivos, lo que estoy sobreentendiendo es que myFunc va a ser una función que va a recibir un número variable de argumentos. ¿Cuántos argumentos? Lo que tenga yo especificado aquí. ¿Qué pasa si le envío un número que no coincide con la cantidad de argumentos? Ya vamos a ver un ejemplo específico de eso. Pero vamos a ver entonces paso a paso cómo implementarla. Lo primero que haremos será declarar una variable de tipo entero, result, y vamos a asumir que lo que queremos es enviar una serie de números enteros positivos y detectar cuál de esos números es el mayor. Entonces vamos a decir aquí que vamos a enviar 5 números. Este va a ser nuestro ejemplo más básico. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Y a continuación vamos a imprimir. Y vamos a colocar acá the result is result. Vamos a copiar estas líneas de código que tenemos acá y vamos ahora a enviar, no sé, 3 parámetros. Que este sea el más grande. Vamos a probar a hacer otros casos de prueba. Aquí vamos a colocar también 5 números, pero vamos a enviar más. 6, 7, 8. Y por último, vamos aquí a probar de último, que vamos a enviar menos. Vamos a enviar 3. Y aquí, entonces vamos a estar enviando más de lo que decimos que enviamos. El caso contrario a este que tenemos acá. Bueno, se me ocurre un ejemplo adicional. ¿Qué tal si enviamos 0? Si coloquemos 0 y enviamos un 2. Otro ejemplo interesante. Listo. Ahora vamos a crear el prototipo de esta función. Entonces, esta va a ser una función que va a contestar un entero y que va a tener como primer número la cantidad de parámetros que estamos enviando y a continuación todos los parámetros. Con esto ya estamos denotando que es una función variádica. Y eso mismo vamos a hacer entonces aquí. Vamos a añadir las llaves y vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer para nuestra función es validar. De una vez vamos a validar este caso. Vamos a preguntar si num es igual a 0, pues entonces contestemos 0. Ahora, para poder acceder a estos parámetros que tenemos aquí, antes tenemos que trabajar con una librería que es stdarg. Aquí tuve una pequeña equivocación. Listo. Y esta librería que tenemos aquí contiene funciones y macros que nos van a permitir trabajar con parámetros que vienen acá. ¿Cuáles específicamente? Va a ser VA Start. Otro que tenemos por aquí es VA List. Y otro que tenemos acá es VA Arc. Y otro que tenemos acá es VA End y VA Copy. Vamos a ir utilizando cada uno de ellos para ver para qué nos sirven. El primero de todos es VA List, que es precisamente un tipo de una variable. Esto que estamos haciendo aquí es
declarar args de tipo VA-list. Y esto lo hacemos precisamente porque ese tipo de variable contiene la información necesaria para trabajar con nuestros argumentos variables. Si nosotros le pasamos el mouse, vamos a ver que esto es una estructura. Una vez hemos hecho eso, lo que necesitamos ahora es inicializar esos argumentos. Entonces, ahora vamos a utilizar VA start y vamos a pasarle dos parámetros a VA start. El primero va a ser args y el segundo va a ser la cantidad de argumentos que nosotros tenemos. Ahora empieza el momento en el cual vamos a acceder a cada uno de esos argumentos y lo vamos a hacer a través de VA arg y con el conocimiento también de que sabemos cuántos argumentos enviamos. Porque esto último es importante porque para poder acceder a cada uno de esos argumentos, cada uno de esos parámetros, vamos a tener que hacer un bucle for. Vamos entonces a escribir aquí for int es igual a 0. Esta es la variable iteradora. Sabemos que vamos a iterar hasta num. En este caso, si estamos enviando, por ejemplo, el número 5, vamos a ir a 0, 1, 2, 3, 4 y posteriormente el incremento. Ahora, antes de eso, lo que queremos es calcular el número máximo. Entonces, vamos aquí a declarar una variable que sea de tipo entero. Vamos a colocarla int max. Como sabemos que solo vamos a enviar parámetros positivos y enteros, pues está bien que hagamos esto. Y de una vez vamos a colocar aquí value. Este value va a ser la variable que va a ir cambiando. Vamos a colocar aquí que value va a ser igual a VA arg. De esta manera es como vamos a obtener el argumento siguiente. ¿Qué le vamos a pasar a VA arg? Le vamos a decir args y a continuación el tipo de dato que está esperando. En este caso, como estamos hablando de un entero, vamos a colocar int. Ahora, ya que tenemos value y ya que tenemos max, tenemos que hacer la comparación de cuál es más grande, si value o max. Max va a ser la variable que yo voy a contestar en mi función, entonces de una vez voy a colocar max es igual a, entonces, value es mayor a max. En caso de que sea mayor a max, quédate con value. De lo contrario, seguimos con max. Esto es un condicional, un ternario, y de esta manera vamos a asegurarnos que los dos valores que se estén comparando nos quedemos con el valor más grande. Vamos a colocar también aquí a modo de bugueo un printf y aquí vamos a colocar the value is y value para que en caso de que algo salga mal, pues podamos analizar por qué está fallando. Y por último, vamos a utilizar va_end. Ahora, ¿qué le vamos a pasar a va_end? Le vamos a pasar nuestra variable args. Y con esto lo que estamos haciendo es limpiar esa memoria reservada para nuestra variable args, donde aquí, justo aquí cuando la inicializamos. De esta manera, ya sabemos para qué sirve cada una de estas cosas y VA_copy es un caso un poco especial. VA_copy lo podemos utilizar cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, almacenar de manera temporal, colocar un marcador o algo sobre alguna variable de los argumentos que pasamos. Porque en este caso, cuando nosotros volvamos a hacer el siguiente bucle, el valor actual que tenemos nosotros en arg se va a perder. Por ejemplo, si el valor actual es 1, en la siguiente iteración de nuestro bucle va a ser 2, pero puede que necesitemos 1. Entonces nosotros podríamos sacar una clonación de la posición que tenemos actualmente en args y lo podemos hacer a través de va_copy. En este caso, para nuestro ejemplo, no va a ser necesario. Y por último, pues vamos a imprimir. Vamos a compilar y a ver el resultado. Pero, por supuesto, antes de eso, vamos a colocar los respectivos saltos de línea porque si no, no vamos a entender los resultados que vamos a obtener. Ahora sí. Y aquí tenemos un error que por supuesto tiene toda la razón y es porque estoy redefiniendo el valor. Vamos más bien a colocar int result. Ya tenemos nuestros resultados, vamos a analizar en todos los casos. Vamos a arrancar con el primero. Entonces, en el primer caso estamos diciendo que estamos enviando 5 parámetros y efectivamente estamos enviando 5 parámetros, siendo el mayor el número 5 y los imprime 1, 2, 3, 4, 5 y al final nos dice que el resultado es 5. Entonces, por acá, bien. En el siguiente ejemplo, estamos diciendo que estamos enviando 3 parámetros, pero en realidad estamos enviando solo 2, el 1 y el 9, siendo el mayor el número 9. Entonces, más adelante vemos que me imprime el 1, me imprime el 9, pero también me imprime el 0. ¿Y esto por qué sucede? En realidad, lo que estamos haciendo acá es hacer 3 iteraciones.
Pero en esa tercera iteración no estamos obteniendo uno de los números que nosotros enviamos acá. Estamos obteniendo un carácter, más bien un número basura, y ese número basura puede generarnos a nosotros un comportamiento indefinido. Por eso es importante que, lo que sea que estemos diciendo que estamos enviando acá corresponda con lo que estamos enviando acá, que en realidad son dos números. Aquí debería ir un 2 y enviamos un 3. Por lo menos el resultado fue cero, entonces no afecta a nuestro resultado. En realidad, el mayor número que enviamos en este caso es el 9 y esa es la que estamos obteniendo como respuesta. Posteriormente, este caso es el opuesto. Estamos diciendo que estamos enviando 5 números, pero estamos enviando muchos más. Entonces vamos a ver cómo se comporta este. Aquí estamos obteniendo los números del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y por último nos dice que el resultado es 5. No está imprimiendo el 6, el 7 y el 8. En este caso, el mayor número era el 8, pero como decimos que estamos enviando 5 números, él iteró hasta acá. Es decir, que estos tres parámetros los ignoró. Y en el siguiente ejemplo pasa exactamente lo mismo. Decimos que estamos enviando 3 números, pero en realidad estamos enviando 5. Por lo tanto, él va a llegar hasta acá. En este último que tenemos acá, el resultado de 0, pues precisamente estamos diciendo que no estamos enviando ningún parámetro. Por lo tanto, vemos que se está cumpliendo nuestra condición.